Hola, queridos amigos. Y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los seguidores de una de las estrellas más grandes de la televisión turca. Sí, hablamos de Can Yaman. En este video, les contaremos todo lo que sabemos sobre su regreso a Turquía, un acontecimiento que ha dejado a todos con la boca abierta. Pero lo más sorprendente no es solo su regreso, sino las palabras de su madre, Gülden Yaman, quien habló sobre las razones de este inesperado movimiento. ¿Cuál es la verdadera razón detrás de la visita de Can Yaman a Turquía? ¿Es una decisión profesional o tiene que ver con algo mucho más personal? Quédate con nosotros para descubrir todos los detalles en este video. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones para estar al tanto de nuestros videos, y no olvides compartir este contenido con tus amigos y familiares. Tu apoyo es invaluable, y si deseas contribuir aún más, puedes unirte a nuestro canal. Y, por supuesto, tus comentarios siempre son bienvenidos. Estaré esperando tus opiniones sobre este tema, así que no dudes en dejarlas aquí abajo. Y gracias de antemano. Ahora sí, pasemos a la noticia que nos tiene tan emocionados. Can Yaman, la estrella internacionalmente reconocida, conocida por sus papeles en populares series turcas y su imparable ascenso en la industria televisiva italiana, ha vuelto a casa, y no precisamente para descansar. El regreso de Can a Turquía ha sido una sorpresa para muchos, pues no se esperaba que el actor dejara su exitosa carrera en Italia para regresar tan repentinamente. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Qué lo motivó a tomar esta decisión? ¿Es un movimiento relacionado con su carrera o tiene algo que ver con cuestiones personales? Como muchos de ustedes saben, Can Yaman abandonó Turquía hace algunos años, tomando la decisión de seguir una nueva etapa en su carrera profesional en Italia. Allí, se convirtió en una figura muy popular, participando en proyectos televisivos que lo hicieron ganar reconocimiento internacional. Además, fue el rostro de varias marcas y apareció en importantes eventos a nivel mundial. La forma en que fue recibido en Italia y otros países fue impresionante y logró conquistar a una amplia audiencia internacional. Con su carisma y talento, especialmente en roles de comedia romántica, Can Yaman se convirtió en un verdadero fenómeno en el extranjero. Sin embargo, en Turquía, su ausencia no pasó desapercibida, y muchos comenzaron a preguntarse si el actor había olvidado sus raíces turcas o si alguna vez volvería a formar parte de proyectos en su país natal. A pesar de sus logros en Italia, las críticas no tardaron en llegar. Algunos de sus seguidores más fieles en Turquía se sintieron decepcionados por su ausencia prolongada y comenzaron a cuestionar si alguna vez regresaría al país para continuar su carrera. Las preguntas eran constantes: ¿se olvidó de Turquía? ¿Volverá alguna vez a trabajar aquí? ¿Por qué ya no está participando en proyectos turcos? Durante todo este tiempo, muchos se han estado preguntando si el cambio radical en su carrera fue una decisión estratégica o si, por el contrario, hubo factores personales que influyeron en su decisión de mudarse al extranjero. Ahora bien, el regreso de Can Yaman a Turquía ha traído consigo muchas especulaciones. No hubo anuncios previos sobre nuevos proyectos ni explicaciones claras sobre las razones de su regreso. Fue entonces cuando Gülden Yaman, madre de Can, dio declaraciones que sacudieron las redes sociales y los medios de comunicación. Según ella, el regreso de Can no fue una sorpresa como muchos pensaron, ya que en realidad se trataba de un paso cuidadosamente planeado. En sus propias palabras, Gülden Yaman afirmó: "Nunca podré olvidar Turquía. Él sabe lo mucho que significa para la gente aquí, sus fans y la industria". Sin embargo, algunos hechos recientes hicieron que él regresara. La frase "algunos hechos recientes" despertó inmediatamente la curiosidad de todos. ¿A qué se refería realmente con esto? ¿Qué eventos pudieron haber influido en su regreso a Turquía? Aunque Gülden Yaman no profundizó demasiado en los detalles, estas declaraciones abrieron un abanico de posibilidades. ¿Podría ser que Can Yaman regresara a Turquía solo por cuestiones profesionales, o hay algo más en juego? En los últimos años, Can Yaman ha vivido una serie de cambios tanto en su vida profesional como personal. En cuanto a su carrera, logró grandes éxitos en Italia, pero en lo personal, sus relaciones sentimentales nunca fueron estables. Los rumores sobre su vida amorosa fueron constantes, y aunque siempre trató de mantener su vida privada alejada de los medios, las especulaciones sobre su situación personal no cesaron. Durante su tiempo en Italia,
Los medios de comunicación comenzaron a sugerir que las relaciones de Can Yaman podrían haber tenido algo que ver con su decisión de mudarse al extranjero. Algunas noticias de prensa afirmaron que podría estar buscando un nuevo comienzo en su vida personal, lejos de los recuerdos y las expectativas de sus seguidores turcos. En una entrevista reciente, Can Yaman declaró: "Mi carrera siempre ha sido mi prioridad. Sin embargo, a veces es necesario volver a tus raíces y reflexionar sobre lo que has hecho". Esta declaración parece indicar que su regreso a Turquía no es solo un plan de negocios, sino también una oportunidad para reflexionar sobre su vida y sus decisiones. Sin embargo, aún no hay una respuesta definitiva sobre lo que lo motivó a regresar. Una de las grandes posibilidades es que Can Yaman se esté preparando para un nuevo proyecto en Turquía. El éxito internacional de las series turcas y la creciente popularidad de los actores turcos han hecho que nombres como el de Can Yaman sean altamente codiciados en la industria televisiva turca. La industria de la televisión en Turquía ha experimentado un renacimiento en los últimos años, y el regreso de un actor de su calibre podría ser un gran acontecimiento. Las palabras de Gülden Yaman, quien mencionó decisiones profesionales, podrían estar insinuando que Can Yaman está planeando participar en una nueva serie o proyecto cinematográfico en Turquía. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho ningún anuncio oficial. El representante de Can Yaman, su manager, también confirmó que el actor tiene planes de encontrarse con sus fans en Turquía después de haber concluido sus proyectos en el extranjero. En sus palabras, Can quiere estar cerca de sus fans en Turquía. "Estamos trabajando en un bonito proyecto que pronto será anunciado". Esto ha generado aún más expectativa, ya que los fans están ansiosos por saber qué tipo de producción está preparando. Sin embargo, el misterio sigue siendo grande, y aún no hay una fecha clara para el anuncio de este proyecto. El regreso de Can Yaman a Turquía ha generado una gran expectación en las redes sociales y los medios de comunicación. Los seguidores del actor han comenzado a formular teorías sobre las razones detrás de este regreso. Algunos creen que Can ha vuelto para comenzar una nueva historia de amor, mientras que otros piensan que su regreso está relacionado con su deseo de estar más cerca de su familia. Las declaraciones de Gülden Yaman, especialmente su mención de algunos hechos recientes, han hecho que los fans se cuestionen aún más. ¿Qué eventos fueron esos? ¿Serán finalmente revelados? Aunque aún no sabemos con certeza cuáles son las razones detrás del regreso de Can Yaman, lo que está claro es que este regreso tiene un significado mucho mayor que un simple regreso a su país natal. Este podría ser un punto de inflexión en su carrera y en su vida personal. Las preguntas continúan: ¿será este el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional? ¿O es el cierre de un ciclo emocional que lo ha llevado a regresar? ¿Qué nos deparará el futuro? Queridos amigos, ¿qué opinan ustedes sobre este regreso de Can Yaman? ¿Creen que tiene que ver con un nuevo proyecto profesional o con asuntos personales? ¿Qué piensan sobre las declaraciones de Gülden Yaman? Deja tus comentarios abajo, porque me encantaría saber tu opinión. Y así llegamos al final de nuestro video. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos y noticias. Mantente saludable y cuídate mucho. Hasta pronto.